En el corazón del continente africano, ocultos entre las montañas y valles del sudeste de Sudán, se encuentra uno de los pueblos más sorprendentes y misteriosos del planeta, los Nuba. Con una historia que se remonta a siglos, los Nuba han logrado mantenerse casi intactos frente a las presiones externas de la modernidad, las guerras y los cambios sociales. Su vida, arraigada en costumbres ancestrales, es un testimonio de resistencia y adaptación. Pero, ¿quiénes son los Nuba realmente? ¿Cómo han logrado mantener su identidad y cultura, viviendo en una de las regiones más aisladas de África? Hoy, exploraremos las tradiciones, el estilo de vida y las increíbles historias que han sido transmitidas de generación en generación dentro de esta tribu. Desde sus rituales de guerra hasta sus sorprendentes métodos de agricultura en un terreno tan agreste, los Nubas son una comunidad fascinante que sigue desafiando las expectativas del mundo moderno. Adentrarse en su vida diaria es descubrir un universo de costumbres profundas, a menudo desconocidas para quienes viven fuera de las montañas. Pero no es solo su vida cotidiana lo que atrae la atención, sino también su lucha por preservar su modo de vida frente a los desafíos de la globalización y las guerras civiles que azotan su país. Los Nuba no solo sobreviven, ellos viven según un código de honor y respeto hacia la tierra, los ancestros y su comunidad. Antes de continuar con esta fascinante aventura por el mundo de los Nuba, asegúrate de suscribirte a Tribu Secreta. No te pierdas las historias más sorprendentes y misteriosas de tribus alrededor del mundo. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar al tanto de todo. Los Nubas son un grupo diverso de pueblos que habitan las montañas de la región central de Sudán, particularmente en los estados de Kordofán del sur y del norte. Su origen es tan antiguo como el mismo continente africano, y su historia se entrelaza con los movimientos migratorios y las invasiones de distintas civilizaciones que han cruzado el territorio durante milenios. A pesar de las constantes influencias externas, los Nuba han logrado mantener sus tradiciones intactas, convirtiéndose en una de las culturas más singulares de África. Una de las características más fascinantes de los Nuba es la diversidad de sus comunidades. Aunque comparten un territorio común, las tribus Nuba están compuestas por varios grupos étnicos, cada uno con sus propios dialectos, costumbres y creencias. Esta diversidad se refleja en las costumbres diarias, los métodos de agricultura, las técnicas de caza, y en sus rituales de guerra y celebraciones. En la región de Kordofán, los Nuba viven en una mezcla de aldeas tradicionales y comunidades más modernas, aunque la mayoría aún conserva un modo de vida agrícola y seminómada, dependiendo de la tierra y los animales para sobrevivir. El sistema social de los Nuba está basado en fuertes lazos familiares y tribales. La jerarquía en la comunidad se construye a través del respeto mutuo y la cooperación, no a través de la acumulación de riqueza material. Los Nuba valoran profundamente la solidaridad entre los miembros de su comunidad, lo que se refleja en sus prácticas agrícolas colectivas y la manera en que comparten los recursos. Además, la cultura Nuba está marcada por una conexión espiritual con la tierra. La relación con su entorno no es simplemente utilitaria, sino sagrada. La tierra es vista como un ente vivo que debe ser respetado y cuidado, ya que es la base de la supervivencia y de su identidad. A lo largo de los siglos, los Nuba han mantenido sus propias religiones tradicionales. Aunque algunos se han convertido al Islam o al cristianismo debido a la influencia de misioneros y gobiernos coloniales, la mayoría sigue practicando su religión ancestral, que está fuertemente centrada en los cultos a los ancestros y las fuerzas de la naturaleza. Los rituales y ceremonias religiosas son fundamentales en la vida de los Nuba, y son una forma de mantener el equilibrio con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. Uno de los aspectos más impresionantes de la cultura Nuba es su arte. La pintura corporal y los tatuajes son una forma de identidad y resistencia. Los Nuba utilizan su cuerpo como una especie de lienzo, cubriéndolo con símbolos que representan su pertenencia a una tribu, su estado social, o incluso las victorias en combate. Estas marcas no son solo decorativas, sino que tienen un profundo significado espiritual y cultural. Las mujeres, por ejemplo, tienen tatuajes que simbolizan la madurez y la fertilidad, mientras que los guerreros pueden tener marcas que demuestran su valentía o sus hazañas en la lucha. La música y la danza también ocupan un lugar importante en la vida de los Nuba. Las celebraciones religiosas y las festividades se acompañan siempre de danzas rituales y música tradicional, que son interpretadas con instrumentos como tambores,
flautas y cuerdas. Estas manifestaciones artísticas son una forma de comunicación con los dioses y los espíritus de los antepasados, y son fundamentales en la vida comunitaria. La vida cotidiana de los Nuba está profundamente entrelazada con la naturaleza y las prácticas ancestrales que se han transmitido a lo largo de generaciones. Vivir en las montañas y valles de Sudán implica enfrentarse a un entorno hostil, pero también a un paisaje de una belleza impresionante que forma parte esencial de su identidad. La agricultura, la caza y la ganadería son las actividades principales, pero la forma en que los Nuba las llevan a cabo está marcada por una conexión espiritual con su entorno. La mayoría de las familias Nuba cultiva sus tierras de manera colectiva, dependiendo del ciclo de las estaciones y de las lluvias para garantizar sus cosechas. Los cultivos básicos incluyen mijo, sorgo y maíz, aunque también crían animales como cabras, ovejas y vacas. La técnica agrícola que emplean está adaptada a las montañas, y sus campos, aunque pequeños, están dispuestos en terrazas que aprovechan el terreno de manera eficiente. Esta forma de cultivo es un ejemplo de cómo los Nuba han aprendido a convivir con su entorno de una manera sostenible. Una de las actividades más fascinantes en la vida diaria de los Nuba es el trabajo comunitario. Cada miembro de la tribu juega un papel importante en la construcción de viviendas, la recolección de alimentos o la preparación de ceremonias. La cooperación es esencial para que la comunidad funcione. A menudo, cuando una familia necesita construir una nueva casa o preparar un evento especial, las demás familias se unen para ayudar. Este sentido de comunidad es uno de los pilares fundamentales de la cultura Nuba, donde el bienestar colectivo siempre prevalece sobre el individual. Los rituales y ceremonias son también una parte integral de la vida de los Nuba. Estos rituales no solo se realizan en eventos religiosos, sino también en momentos de transición o celebración. Uno de los rituales más importantes es el de la iniciación de los jóvenes. Al llegar a la adolescencia, los jóvenes Nuba pasan por una serie de pruebas físicas y espirituales que los marcan como adultos dentro de la comunidad. Durante estas ceremonias, los muchachos y muchachas son enseñados sobre las leyes, tradiciones y responsabilidades de la tribu. A menudo, estas pruebas implican enfrentar el dolor físico y la superación de miedos personales, lo que fortalece su carácter y les permite integrarse plenamente en la vida adulta. La danza y la música son esenciales durante estos rituales. A través de ellas, los Nuba no solo celebran sus logros, sino que también rinden homenaje a los dioses y espíritus. Las danzas son realizadas al ritmo de tambores, y a menudo se acompañan de cantos que narran historias de la tribu y de sus ancestros. Las figuras más experimentadas en las danzas, conocidas como líderes danzantes, son los encargados de guiar las coreografías y asegurar que las tradiciones sean transmitidas de forma correcta. La música no solo tiene un valor simbólico, sino también un propósito medicinal. En ciertos rituales, los tambores y cantos se utilizan para sanar a los enfermos o para proteger a la tribu de malas energías. La guerra ritual es otro aspecto fundamental de la vida de los Nuba. Aunque la violencia ha sido una constante en la región debido a los conflictos externos e internos, la guerra también tiene una dimensión ritual. Las batallas, que a menudo se libran entre tribus vecinas o dentro de la misma comunidad, no siempre tienen el objetivo de conquistar tierras o recursos, sino de poner a prueba el coraje y las habilidades de los guerreros. Durante estos enfrentamientos, los Nuba no solo luchan con armas, sino que también lo hacen con el corazón, demostrando su valentía y honor. Los jóvenes guerreros que participan en estas batallas son considerados héroes dentro de la tribu. Uno de los aspectos más fascinantes de las batallas rituales Nuba es su capacidad para combinar la guerra con la espiritualidad. Las danzas y cantos previos a la lucha están llenos de simbolismo, y se cree que los espíritus de los ancestros protegen a los guerreros en el campo de batalla. La victoria, para los Nuba, no solo se mide en términos físicos, sino también espirituales. A pesar de su aislamiento en las montañas de Sudán, los Nuba no han sido ajenos a los cambios políticos y sociales que han afectado a la región a lo largo de los años. Desde la llegada del colonialismo europeo, hasta los conflictos bélicos internos y la globalización, los Nuba han tenido que adaptarse a un mundo que a menudo los ha marginado o intentado despojar de sus tierras y costumbres. Sin embargo, lo que hace única a esta tribu es su resistencia, tanto en términos físicos como culturales. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los Nuba hoy en día es la guerra civil en Sudán.
A lo largo de las últimas décadas, el país ha sido escenario de intensos conflictos, especialmente en el sur y en las regiones montañosas donde habitan los Nuba. Las fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes han luchado por el control del territorio, lo que ha dejado a los Nuba atrapados en medio de estas disputas. En muchos casos, su tierra ha sido saqueada, y las aldeas han sido atacadas, forzando a los Nuba a desplazarse y vivir en condiciones precarias en campamentos de refugiados o en lugares más remotos. A pesar de la violencia, los Nuba han demostrado una increíble capacidad de resistencia. No solo han luchado para defender su territorio, sino que también han logrado mantener sus tradiciones vivas. De hecho, en muchas comunidades Nuba, la resistencia no solo se limita a la lucha armada, sino que también incluye un esfuerzo por preservar su cultura frente a la invasión de ideologías extranjeras, religiones y costumbres. Las generaciones más jóvenes, aunque influenciadas por los medios de comunicación y las tecnologías, siguen siendo educadas en las tradiciones ancestrales de su pueblo. Esta resistencia cultural es un testamento del espíritu indomable de los Nuba. El rol de las mujeres en la resistencia también es digno de mención. A lo largo de los años, las mujeres Nuba han desempeñado un papel esencial no solo en el mantenimiento de la vida cotidiana y las costumbres, sino también en la protección de la comunidad durante los momentos de conflicto. Muchas mujeres Nuba se han unido a las fuerzas de resistencia, luchando en las líneas del frente junto a los hombres. Al mismo tiempo, continúan llevando adelante las tradiciones culturales, como la preparación de los rituales de iniciación y el cuidado de los ancianos y niños, lo que asegura que la comunidad siga unida durante las crisis. Además de los conflictos armados, otro de los retos para los Nuba es el cambio climático. Las condiciones en las que viven son duras, con temperaturas extremadamente altas y lluvias irregulares que dificultan la agricultura. A pesar de los esfuerzos por adaptar sus técnicas de cultivo, las sequías prolongadas y las malas cosechas han causado hambre en varias ocasiones. Sin embargo, los Nuba han desarrollado una resiliencia notable ante estos desafíos, utilizando sus conocimientos tradicionales para adaptar sus cultivos y garantizar su supervivencia. La globalización también ha llegado a las tierras de los Nuba, trayendo consigo el acceso a nuevas tecnologías, educación y religiones. Aunque muchos miembros de la tribu han adoptado algunos aspectos de la vida moderna, la gran mayoría sigue viviendo de manera tradicional, en contacto directo con la naturaleza y manteniendo sus creencias y costumbres. Sin embargo, la influencia externa está comenzando a modificar algunas prácticas, especialmente en las generaciones más jóvenes, que se sienten atraídas por el mundo urbano y las oportunidades que ofrece la educación moderna. A pesar de estos desafíos, la identidad Nuba sigue siendo un punto de orgullo para el pueblo. Las costumbres tradicionales, como la pintura corporal, los rituales de guerra, las danzas y la música, siguen siendo fundamentales para el bienestar y la unidad de la comunidad. Los Nuba no solo sobreviven, sino que luchan por preservar su modo de vida. La educación dentro de la comunidad ha empezado a ser más inclusiva, con esfuerzos por enseñar a los jóvenes las tradiciones y la historia de su pueblo, mientras que al mismo tiempo se les ofrece acceso a la educación formal. El futuro de los Nuba parece incierto, pero su fortaleza cultural y la voluntad de preservar sus raíces siguen siendo sus mayores activos. En un mundo en constante cambio, la tribu Nuba continúa siendo un ejemplo de resistencia, adaptabilidad y orgullo por su herencia. Antes de continuar con esta increíble historia sobre los Nuba, asegúrate de suscribirte a Tribu Secreta. Si te fascinan las culturas ancestrales y las historias de resistencia de tribus alrededor del mundo, este es el lugar para ti. No te pierdas los próximos vídeos. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al tanto de nuestras nuevas aventuras. Aunque los Nuba han vivido en relativo aislamiento, su historia y sus luchas han comenzado a recibir más atención a nivel global, especialmente debido a los conflictos en Sudán y las migraciones forzadas que han experimentado. La tribu ha pasado de ser una comunidad casi desconocida para el resto del mundo a ser un símbolo de resistencia cultural y defensa de la identidad indígena. Esto ha generado una creciente solidaridad internacional hacia su causa, y numerosas organizaciones de derechos humanos han comenzado a centrarse en la protección de los Nuba y otros pueblos desplazados por el conflicto armado. El conflicto en Sudán, especialmente el conflicto de Darfur y la guerra civil que asoló el país, ha puesto a los Nuba en el centro de la atención mundial.
Las denuncias de violaciones de derechos humanos, la destrucción de aldeas y la persecución de los pueblos indígenas en Sudán han dado lugar a campañas internacionales que buscan visibilizar la difícil situación de las tribus, incluidas los Nuba. Gracias a estos esfuerzos, la comunidad internacional ha comenzado a reconocer el valor y la importancia de preservar estas culturas ancestrales, incluso en tiempos de crisis. A nivel político, los Nuba han jugado un papel crucial en el panorama sudanés. Muchos de los líderes de la resistencia Nuba han alzado su voz en las negociaciones de paz y han estado involucrados en las discusiones sobre la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, los Nuba no solo son víctimas de los conflictos, sino también actores activos en la lucha por la autodeterminación y la justicia social en Sudán. Este papel proactivo de los Nuba ha trascendido las fronteras de su propio país, convirtiéndolos en un ejemplo de lucha política para otros pueblos indígenas que enfrentan situaciones similares. A pesar de las dificultades, los Nuba también han sido testigos de un resurgimiento cultural gracias al apoyo de grupos internacionales, activistas y medios de comunicación que han contribuido a preservar su patrimonio. Documentales, libros y reportajes sobre la vida y las tradiciones de los Nuba han permitido que su historia llegue a una audiencia global. Este resurgimiento cultural no solo ayuda a dar visibilidad a su lucha, sino que también contribuye a un esfuerzo colectivo para proteger a los pueblos indígenas del mundo entero. Por otro lado, la educación y el acceso a nuevas tecnologías han comenzado a llegar a la comunidad Nuba, lo que ha permitido a los más jóvenes aprender sobre sus derechos, las luchas pasadas y cómo pueden participar activamente en el mundo moderno sin perder su identidad. Este equilibrio entre tradición y modernidad es un reto constante para los Nuba, pero su capacidad para adaptarse sin comprometer su cultura es lo que les ha permitido mantenerse vigentes, incluso en el siglo XXI. En un mundo cada vez más interconectado, los Nuba siguen siendo un ejemplo de resiliencia y fuerza comunitaria. Su relevancia no solo radica en sus costumbres ancestrales, sino también en su capacidad para enseñar al mundo sobre la importancia de la diversidad cultural y la protección de los pueblos indígenas. El legado de los Nuba es un recordatorio de que, aunque el mundo esté cambiando rápidamente, aún hay pueblos que resisten y mantienen vivos sus modos de vida, su historia y su esencia. El arte de los Nuba es uno de los aspectos más destacados y fascinantes de su cultura. A lo largo de los siglos, los Nuba han desarrollado una forma de expresión artística profundamente conectada con su identidad, sus creencias y su entorno natural. Ya sea a través de la pintura corporal, los tatuajes, las esculturas o las danzas, cada manifestación artística tiene un propósito profundo que va más allá de la mera estética, ya que es un medio para contar historias, preservar la memoria ancestral y transmitir mensajes espirituales. Una de las formas más reconocidas de arte en la cultura Nuba es la pintura corporal. Los Nuba utilizan su piel como lienzo para expresar su identidad personal, tribal y espiritual. Los hombres y las mujeres de diferentes tribus Nuba se pintan el cuerpo antes de las ceremonias, rituales y festividades. Los patrones y símbolos que utilizan no solo representan su estatus social o logros, sino que también tienen un profundo significado espiritual. Estos diseños suelen estar inspirados en la naturaleza, los animales, los elementos del paisaje y los espíritus ancestrales. A través de la pintura corporal, los Nuba celebran su conexión con el mundo que los rodea y mantienen vivas las historias de sus antepasados. Además de la pintura corporal, los tatuajes son una parte fundamental de la cultura Nuba, especialmente en las mujeres. Los tatuajes no solo son un símbolo de belleza, sino también de madurez, fertilidad y sabiduría. Las mujeres Nuba pasan por un proceso de tatuaje durante su transición hacia la adultez. Cada marca en su cuerpo tiene un significado particular, y se cree que estos tatuajes ayudan a protegerlas espiritualmente. De esta manera, el arte corporal de los Nuba también juega un papel esencial en la educación cultural de las nuevas generaciones. La escultura es otra forma importante de arte en la cultura Nuba. Las esculturas, aunque menos conocidas, son utilizadas en rituales religiosos y en la decoración de viviendas. Las figuras talladas suelen representar a los ancestros, dioses o espíritus de la naturaleza. Estas esculturas no son solo objetos decorativos, sino que también tienen un fuerte valor simbólico, ya que se cree que poseen el poder de conectar al mundo de los vivos con el de los muertos, actuando como intermediarios entre lo espiritual y lo terrenal.
Las danzas rituales también son una forma artística que tiene un impacto profundo en la identidad nuba. Las danzas, que se realizan durante ceremonias religiosas, festivales y rituales de iniciación, son una manera de rendir homenaje a los dioses y espíritus, y de transmitir enseñanzas sobre la comunidad, la lucha y el amor por la tierra. A través de las danzas, los nuba narran historias ancestrales, expresan emociones y conectan a las generaciones pasadas con las futuras. Cada paso y cada movimiento en estas danzas tiene un significado y es cuidadosamente ejecutado para mantener la armonía dentro de la tribu. Además de su influencia dentro de su propia comunidad, el arte nuba ha comenzado a trascender fronteras. La belleza y el simbolismo de sus tradiciones artísticas han atraído la atención de artistas internacionales y antropólogos, que han documentado sus formas de arte y las han compartido con el mundo. Exhibiciones de arte nuba en museos y galerías, así como la presencia de sus tradiciones en documentales y estudios, han ayudado a dar visibilidad a esta fascinante cultura. Esto ha permitido que las obras de los nubas se reconozcan globalmente como una forma legítima de arte indígena, que se inspira en la naturaleza y el espíritu humano. La preservación de estas formas de arte es crucial, no solo para los nuba, sino también para el mundo entero. El arte nuba no es solo una forma de expresión cultural, sino una forma de resistencia y defensa de su identidad frente a las amenazas externas. En tiempos de crisis y desplazamiento, las tradiciones artísticas de los nuba siguen siendo un pilar fundamental para la cohesión y la identidad de la tribu. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de los nuba es su profunda conexión con el medio ambiente. Los nuba no solo sobreviven gracias a la tierra, sino que la consideran un ente sagrado, un vínculo esencial que define quiénes son y cómo deben vivir. En un mundo que a menudo desconoce los saberes tradicionales sobre la naturaleza, los nuba siguen siendo guardianes del conocimiento ecológico ancestral que les ha permitido adaptarse y prosperar en uno de los entornos más inhóspitos de África. La geografía de la región de Kordofán, donde habitan los nuba, es una de las más duras y diversas de Sudán. Las montañas, las mesetas rocosas, las llanuras áridas y las tierras fértiles en las zonas de lluvia crean un entorno variado que requiere de un conocimiento profundo para ser comprendido y aprovechado. Los nuba han desarrollado, a lo largo de los siglos, una comprensión detallada del ciclo de las estaciones, las lluvias, los suelos y la fauna local. Este conocimiento, que se transmite de generación en generación, es la base de su agricultura sostenible y sus prácticas de caza. Los cultivos de los nuba son adaptativos, y se seleccionan cuidadosamente en función de las variaciones de las estaciones y las características del terreno. Utilizan técnicas agrícolas que no solo buscan la producción de alimentos, sino que también buscan mantener el equilibrio ecológico del lugar. Por ejemplo, cultivan especies de plantas que no solo son nutritivas, sino que también ayudan a enriquecer el suelo y mantener la biodiversidad. La rotación de cultivos, el uso de compost y la siembra en terrazas son prácticas que los nuba han perfeccionado a lo largo de generaciones para evitar la degradación de la tierra. Además de la agricultura, los nuba tienen un profundo respeto por los animales. Las cabras, las ovejas y las vacas son elementos esenciales de su vida diaria, pero nunca son considerados como simples recursos. Los nuba tienen rituales y normas éticas que regulan la caza y el sacrificio de animales. Se cree que los animales, al igual que las plantas, tienen una conexión espiritual con los seres humanos, y que deben ser tratados con respeto. Las cazas, realizadas en grupos, son rituales que celebran la armonía entre los humanos y los seres de la naturaleza, y no se hacen de manera indiscriminada, sino de acuerdo con las leyes establecidas por la tribu. Uno de los aspectos más impresionantes de la relación de los nuba con la naturaleza es su espiritualidad vinculada al entorno natural. Las montañas, los ríos, los árboles y las rocas son considerados no solo recursos naturales, sino entidades espirituales. Los nuba creen que todo en la naturaleza está conectado, y que los espíritus de sus ancestros residen en los elementos naturales que los rodean. Este vínculo espiritual con la tierra refuerza la idea de que los nuba no solo viven en la naturaleza, sino que son parte integral de ella. Esta creencia también se refleja en los rituales religiosos, donde se rinde homenaje a los espíritus de la naturaleza, y en las prácticas de conservación, que buscan proteger el equilibrio del medio ambiente. En tiempos recientes, el cambio climático ha puesto a prueba la resistencia de los nuba. Las sequías prolongadas,
Las lluvias irregulares y el aumento de las temperaturas han afectado gravemente la producción de alimentos y la disponibilidad de agua. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, los Nuba han demostrado una gran adaptabilidad. Continúan utilizando sus conocimientos tradicionales sobre el clima y el medio ambiente para ajustar sus prácticas agrícolas y de caza. Además, la solidaridad comunitaria juega un papel fundamental, ya que las familias y tribus cercanas se ayudan mutuamente para superar las dificultades. La relación de los Nuba con la naturaleza es un ejemplo de cómo los pueblos indígenas han desarrollado formas de vida que no solo son sostenibles, sino profundamente sabias y respetuosas con el planeta. En un mundo donde la destrucción del medio ambiente y el cambio climático son problemas cada vez más urgentes, los Nuba ofrecen una valiosa lección sobre la importancia de vivir en armonía con la tierra y sus recursos. Los Nuba no son solo una tribu del sudeste de Sudán, son una representación viva de resistencia, adaptación y preservación cultural. A pesar de los desafíos contemporáneos, como los conflictos armados, el cambio climático y la globalización, los Nuba siguen siendo un ejemplo de cómo una comunidad puede mantenerse fiel a sus raíces mientras navega por un mundo en constante cambio. La conexión profunda que tienen con su tierra, sus tradiciones y sus valores les ha permitido resistir la erosión cultural que muchas tribus indígenas enfrentan hoy en día. Lo más fascinante de los Nuba es su capacidad para integrar la sabiduría ancestral con los desafíos modernos. Su conocimiento sobre la naturaleza, la agricultura, la música, la danza, el arte, sobre todo, su sentido de comunidad, sigue siendo fundamental para su supervivencia y prosperidad. A través de sus tradiciones, nos enseñan lecciones de respeto hacia la tierra, solidaridad entre los seres humanos y la importancia de mantener vivas las costumbres y valores que definen a una cultura. El legado de los Nuba es un recordatorio de que la diversidad cultural debe ser protegida y celebrada. En un mundo donde la homogeneización y la globalización a menudo amenazan las identidades culturales, los Nuba nos muestran que preservar lo ancestral no significa rechazar lo moderno, sino encontrar un equilibrio donde ambas fuerzas puedan coexistir. Son un ejemplo de resiliencia, demostrando que, incluso frente a la adversidad, es posible mantenerse firme, honrar el pasado y mirar hacia el futuro. Para los Nuba, el futuro es incierto, pero lo que está claro es que su identidad, su historia y su cultura son indestructibles. Mientras sigan cantando sus canciones, bailando sus danzas, practicando sus rituales y cuidando de la tierra que los sustenta, los Nuba seguirán existiendo como una de las comunidades más fascinantes y valientes del planeta. Si esta historia te ha fascinado, no olvides suscribirte a Tribu Secreta para descubrir más sobre las culturas que siguen desafiando las expectativas del mundo moderno. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura.